Me llamo Camila Mendoza y, a los 33 años, finalmente compré algo que no le pertenecía a nadie más que a mí. Una pequeña cabaña en la costa, 2 habitaciones, una canaleta que goteaba y más paz de la que había tenido en 9 años. Mi primera noche allí. Sonó el teléfono y era mi madre. Dijo: «Nos mudamos mañana. Tu papá dice que está bien». Me quedé de pie en mi propia cocina y contuve el aliento. Luego añadió la frase que siempre añade: «Si no te gusta, puedes buscarte otro lugar». Me temblaban las manos, pero sonreí porque esa noche ella había cometido un error y todavía no lo sabía. Para cuando el camión de mudanza entró por mi camino de entrada a la mañana siguiente, yo ya había hecho 3 llamadas telefónicas e invitado al único grupo de personas que mi madre rogaba que nunca se sentara en esa sala. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta, el espacio donde las mujeres comunes dejan de pedir disculpas y comienzan a poner las cosas en su lugar. Si alguna vez has tenido una familia que exige más de lo que da, estás en el lugar correcto. Deja un comentario, suscríbete y quédate conmigo. Lo que pasó cuando ese camión se estacionó es algo que nunca olvidaré. Durante 9 años, trabajé en la sala de urgencias de un hospital en las afueras de la capital, casi siempre de noche. Aprendí a entrar en el peor momento de la vida de un extraño y a mantener la voz firme. Las enfermeras no entramos en pánico. Hacemos triaje. Buscamos lo que está sangrando más rápido y lo detenemos primero. Era buena en eso. Fui buena en eso durante tanto tiempo que dejé de notar que yo misma había begonnen a desaparecer. En el último turno que trabajé, un hombre entró en paro 2 veces antes del amanecer y lo trajimos de vuelta las 2 veces. Y cuando mi relevo entró a las 7, me di cuenta de que no recordaba haber conducido hasta el trabajo. Había pasado una década manteniendo con vida a extraños y me había olvidado de mantenerme con vida a mí misma. Por eso renuncié, sin discursos dramáticos. Llené el formulario, devolví mi credencial y me alejé en la luz gris de la mañana. La gente me preguntó si tenía miedo. No lo tenía. Tenía un plan y una cifra en mi cuenta de ahorros que había construido turno de 12 horas a la vez. Vendí mi departamento en la ciudad, ese que tenía un gimnasio que nunca usé y vista a un edificio de estacionamientos. Tomé ese dinero y mis ahorros y compré una cabaña junto al agua, a 300 kilómetros de todos los que me conocían. Era pequeña, vieja y mía. La escritura tenía un solo nombre, mi nombre. Quiero que recuerdes eso, porque en menos de un día mi madre iba a olvidarlo a propósito y lo iba a hacer frente a un público. Pero esa primera tarde yo no sabía nada de eso. Solo sabía que el aire olía a sal. Y por primera vez en años, nadie necesitaba que yo arreglara nada. Debes entender qué tipo de hija había sido, porque eso explica por qué mi madre estaba tan segura de sí misma. En mi familia, yo era la que resolvía las cosas. Cuando mi hermano Mateo rebotó un cheque de alquiler a los 24 años, yo lo cubrí. Cuando mis padres peleaban en las cenas familiares, yo era la que llevaba a mi padre al garaje para que se calmara. Cuando mi abuela Ruth se enfermó, conduje 4 horas cada fin de semana durante un año y dormí en un sillón junto a su cama. Nadie me lo pidió nunca. Ese era el truco. En mi familia, la frase «Camila lo resolverá» nunca fue una petición, era un pronóstico del tiempo. Mi madre, Elena, lo decía de la misma manera que otros dicen que podría llover. Se lo permití durante 33 años, porque decir que no se sentía como dejar una herida abierta. A las manos de una enfermera no les gustan las heridas abiertas. Quieren cerrarlas, vendarlas, hacer que dejen de doler. Ese instinto les sirvió de mucho a los extraños. A mi familia les sirvió aún mejor.
y a mí me costó más de lo que jamás me atreví a calcular. Te cuento esto no para que me tengas lástima. Te lo cuento para que entiendas la matemática que mi madre estaba haciendo en su cabeza esa noche. Ella no estaba pidiendo permiso para mudarse a mi casa. Nunca en la vida había necesitado mi permiso para nada. Había pasado 3 décadas viéndome absorber todo lo que la familia me arrojaba, y tenía todas las razones para creer que absorbería esto también. Una casa de playa gratis. Por supuesto, Camila lo resolverá. Ese era el pronóstico. Lo que no tomó en cuenta es que finalmente me había mudado a un lugar donde no quedaba nadie a quien curar. Y una agenda vacía le hace algo extraño a una mujer. Le da tiempo para pensar. Unas 8 semanas antes de esa primera noche, tomé una decisión que resultó importar más de lo que esperaba. Me quedé en silencio, no enojada, en silencio, por orden médica, en silencio. La semana que dejé el hospital, una terapeuta a la que había visto exactamente 2 veces me dijo algo simple. Me dijo: no puedes recuperarte en la misma habitación donde te lastimaste. Mi familia es habitación, así que silencié los chats grupales. Dejé de contestar llamadas entre turnos que ya no existían. Cuando mi madre me enviaba un mensaje de texto diciendo: llámame cuando tengas oportunidad, dejaba pasar unos días antes de hacerlo, y el mundo no se acababa. No estaba castigando a nadie. Era una paciente que finalmente se tomaba su propia receta. Durante 2 meses me permití descansar. Largos paseos, noches completas de sueño, el lento trabajo de recordar quién era yo cuando nadie me estaba llamando por el buscador. Era lo más saludable que había estado desde la escuela de enfermería. Esto es lo que pasa con el silencio. La habitación sigue hablando después de que te vas. Yo aún no lo sabía. Pensaba que el silencio era un muro que había construido a mi alrededor, un límite bueno y limpio. No entendía que, al otro lado de ese muro, se estaba contando una historia sobre mí a las personas que amaba, en habitaciones en las que yo no estaba, y que cuanto más tiempo permanecía en silencio, más se endurecía esa historia hasta convertirse en un hecho. Mi madre tuvo 8 semanas y un público cautivo. Usó ambas cosas. Mientras yo estaba ocupada reconstruyéndome, ella le decía a su hermana, a sus amigas de la iglesia y a la mitad de mis primos que su hija finalmente había entrado en razón, que su hija quería cuidar de sus padres, que su hija se había ofrecido. Yo no había ofrecido nada, pero no puedes discutir con una historia que nunca has escuchado. Y yo estaba a punto de escucharla toda de golpe. Déjame hablarte de la cabaña, porque es el único personaje de esta historia que nunca me mintió. Estaba al final de un sendero de arena, en la costa, lo suficientemente cerca del agua como para escucharla desde la cama. La madera del porche estaba gris por 40 años de intemperie. La cocina tenía gabinetes amarillos que un dueño anterior había painted a mano, un poco torcidos, y yo los amaba más que a cualquier otra cosa que hubiera tenido en la vida. Había una silla de mimbre en el porche que venía con el lugar. Había tenido las llaves durante un mes, pero entre cerrar el trato del departamento y 100 pequeños mandados, apenas esa mañana había terminado de traer las últimas cajas. Esta era mi primera tarde real allí. Me senté en esa silla de mimbre con una taza de café y vi cómo la luz se volvía naranja sobre el agua, y me quedé dormida, sentada. Cuando desperté, el café estaba frío y el cielo estaba morado, y no había soñado con un paciente, ni con una alarma, ni con una emergencia. Simplemente dormí. ¿Sabes cuánto tiempo hacía que no descansaba sin tener que ganármelo primero? No podía recordarlo. Me quedé allí sentada en la oscuridad un rato más, escuchando el agua, y pensé, para esto trabajé, no para presumir, sino para respirar.
Nunca había tenido un espacio que fuera solo mío. Al crecer, mi habitación era donde Mateo guardaba su equipo de hockey. Mi primer departamento lo compartí. Mi departamento en la ciudad lo compré durante una época tan ocupada que apenas vivía en él. Esta cabaña era el primer trozo de tierra que no me pedía nada. Recuerdo haber pensado que debía llamar a alguien y decirle que era feliz. Ahora me alegro de no haberlo hecho, porque el teléfono sonó por sí solo unos minutos después, y la voz al otro lado no quería saber si yo era feliz. Quería la casa. La pantalla decía, «Mamá», respondí como siempre, con voz suave y lista para ayudar. «Hola, mamá». No hubo un hola de vuelta. «Nos mudamos mañana», dijo. «Tu papá dice que está bien». De hecho, me reí pensando que había escuchado mal. «¿Mudarse a dónde?», pregunté. «A la casa de la playa», dijo ella, como si yo fuera lenta. «Estaremos allá al mediodía. Mateo va a rentar el camión». Sostuve el borde de mi encimera amarilla. «Mamá, esta es mi casa. Yo la compré. Yo vivo aquí ahora». Hubo una pausa, y luego su voz se volvió plana y brillante al mismo tiempo. El tono que usa cuando ya decidió algo y le molesta que sigas hablando. «Camila, somos familia. La familia se cuida entre sí». Le dije con cuidado que no habíamos hablado de esto, que nadie me había preguntado. Y ella dijo la frase que escucharé en mis sueños por el resto de mi vida. «Si no te gusta, puedes buscarte otro lugar». Buscarse otro lugar. De boca de mi madre, sobre la casa que yo había pagado con 9 años de turnos nocturnos. No grité. «Quiero que sepas que algo dentro de mí se quedó muy quieto y muy lúcido, de la misma manera que solía ocurrir justo antes de que una emergencia entrara por las puertas del hospital». Ella siguió hablando, dándome detalles sobre qué habitación quería, diciendo que papá necesitaba la que tenía la luz de la mañana. Dijo «nosotros» tantas veces que perdí la cuenta, y ni una sola vez hizo una sola pregunta. ¿Ningún estaría bien? Ningún. Solo nosotros, 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 marchando en mi vida como la marea. Y debajo de todo eso estaba la frase que no encajaba. «Tu papá dice que está bien». Papá. Mi padre, silencioso y alérgico a los conflictos, había dado su aprobación para quedarse con mi casa. Le dije que la llamaría más tarde. Luego me senté a pensar. Aquí está la parte de la que estoy menos orgullosa, y la parte que probablemente les suene más familiar a algunos de ustedes. Mi primer instinto fue solucionarlo, no pelear, solucionarlo. Mi pulgar ya estaba flotando sobre su nombre para devolverle la llamada y suavizarlo todo. Me sorprendí a mí misma redactando las palabras en mi cabeza. Tal vez solo por un tiempo. Tal vez la habitación de atrás. Tal vez podría hacerlo funcionar. Mantener la paz. Ser la hija que resuelve las cosas. 33 años de reflejos automáticos disparándose a la vez, diciéndome que la forma más rápida de salir de este dolor era darles lo que querían. Me quedé sentada con mi café frío. Miré cómo me temblaba la mano y me obligué a detenerme. Primero el triaje, pensé. No tratas una herida que ni siquiera has mirado. Esa era la regla que salvaba más lives que cualquier medicamento que hubiera administrado. Mira antes de actuar. Averigua qué está sangrando realmente. Así que puse el teléfono boca abajo y me hice las preguntas verdaderas de la misma manera que se las haría a un paciente cuyo diagnóstico no está claro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tu papá dice que está bien cuando mi padre nunca había tomado una decisión tan audaz en su vida? ¿Por qué un camión de mudanza ya rentado con un día de anticipación cuando la gente normal los programa con una semana de antelación? Nada de esto parecía una idea espontánea. Parecía un plan, uno que ya se había puesto en marcha hacía tiempo sin mí. Y cuanto más lo pensaba, más me molestaba una cosa por encima de las demás. Mateo iba a rentar el camión.
Mi hermano quebrado y divorciado, que no había tenido un trabajo en un año, era de repente el encargado de la logística para mudar a nuestros padres a 300 kilómetros de Paso. Distancia. Tomé el teléfono de nuevo. Lo llamé. Mateo respondió al cuarto tono y pude escuchar una televisión de fondo, lo que significaba que estaba en el sótano de mis padres, donde había estado viviendo desde el divorcio. Camila dijo demasiado rápido. Mira, antes de que empieces. No voy a empezar nada, le dije. Solo tengo una pregunta. Mamá dice que vas a rentar un camión. Una pausa. Sí, para la mudanza. ¿Qué mudanza, Mateo? Otra pausa más larga. Prácticamente podía escucharlo decidir cuánto admitir. No te pongas difícil, dijo finalmente. Todos ya lo saben. Ha sido el plan durante semanas. Todos ya lo saben. Mantuve mi voz tan calmada como la mantengo con un paciente asustado. ¿Saben qué exactamente? ¿Que vas a meter a mamá y a papá? A la playa, dijo, y había algo defensivo oculto en sus palabras. Todos se están aliviados. Honestamente, ha sido demasiado por aquí. Le pregunté quiénes eran todos. Los enumeró como si fuera una lista de compras. La tía Silvana, 2 de nuestros primos, los vecinos de la iglesia. Mamá les contó a todos, dije. Mamá no les contó nada, dijo Mateo. Tú te ofreciste, ¿recuerdas? Yo no me había ofrecido, ni siquiera lo había sugerido. Pero no se lo dije a Mateo, porque podía notar en su voz que él lo creía, o había decidido creerlo, porque creerlo también le resolvía un problema a él. Si mamá y papá se mudaban a la costa, el sótano volvía a ser solo suyo. Le dije que tenía que irme. Él dijo, Camila, solo no te compliques con esto. Sí, y colgué antes de poder responder. Me quedé sentada en mi cocina oscura, con el susurro del agua afuera y un hecho frío y claro acomodándose en su lugar. Había una historia sobre mí allá afuera, y yo era la última persona en la tierra en enterarse. No tuve que esperar mucho para comprobarlo. Mi teléfono se iluminó mientras aún lo tenía en la mano. La tía Silvana, la hermana menor de mi madre, que nunca me ha llamado en la vida sin que la hayan mandado de emisaria. Respondí. Ahí está ella, cantó Silvana. Todos estamos tan orgullosos de ti, mi cielo. Le pregunté de qué estaba orgullosa, manteniendo mi tono ligero. De que des este paso, dijo afectuosamente. Recibir a tus padres. Dios sabe que es mucho pedir, pero la familia cuida de la familia. Y tú siempre has tenido el corazón más grande. La familia cuida de la familia. Ahí estaba otra vez las mismas palabras que usó mi madre, pasadas de mano en mano como una bandeja de comida. Le pregunté a Silvana con amabilidad cuándo exactamente me había ofrecido yo a recibir a mis padres. Se rió como si hubiera hecho un chiste. Ay, tu madre nos lo dijo hace meses. Dijo que ustedes dos ya lo tenían todo resuelto, que querías tenerlos cerca para poder cuidarlos. Hace meses. Yo había cerrado el trato de esta casa hacía 4 semanas y me había mudado apenas. Esa tarde, los papeles de la compra todavía estaban en una carpeta sobre mi encimera. Le hice a Silvana una pregunta más, de la misma manera en que le pediría a un paciente que aclarara un síntoma sin alarmarlo. Mamá dijo que yo me ofrecí o que ella me lo pidió. Hubo un pequeño silencio en la línea, la primera grieta. Bueno, dijo Silvana lentamente. Dijo que tú te ofreciste. Eso fue lo que dijo. Le dije que apreciaba su llamada. Le dije que la quería. Ambas cosas eran ciertas. Luego me quedé muy quieta y entendí a qué me enfrentaba. Esto no era un malentendido. Un malentendido es cuando 2 personas recuerdan una conversación de manera diferente. Esto era una campaña. Mi madre había tomado algo que nunca ocurrió y lo había llevado de puerta en puerta hasta convertirlo en un hecho en boca de todos, excepto en la mía. Y yo tenía un día para desarmarlo. Lo extraño era que no estaba sorprendida.
Cuanto más lo analizaba, más reconocía la forma de su estrategia. Mi madre había estado usando exactamente esta misma jugada toda mi vida, solo que nunca con tanto en juego. Ella nunca preguntaba, anunciaba, y luego dejaba que los demás presionaran por ella. Cuando quiso que mi fiesta de graduación de la universidad fuera en su casa en lugar de en un restaurante, no me preguntó. Les dijo a los familiares que la fiesta era en su casa, envió las invitaciones y, para cuando yo me enteré, decir que no habría significado decepcionar a 40 personas que ya habían comprado regalos. Cuando quiso que yo firmara como aval para el préstamo del auto de Mateo, no preguntó. Le dijo a Mateo que ya estaba resuelto, le dijo que escogiera el auto y me presentó los papeles con mi hermano, sentado lleno de ilusión a su lado. Decir que no en ese momento era destruirlo en su cara. Ella construía habitaciones llenas de expectativas, luego me paraba en la puerta de cada una y me desafiaba a salir para quedar como la villana. Funcionaba siempre porque a mí me importaba más no lastimar a la gente que evitar que me usaran. Esa era mi vida entera resumida en una frase. Y nunca lo había visto con tanta claridad hasta que estuve sentada sola en una cabaña a 300 kilómetros de distancia, finalmente fuera de su alcance. Y fue entonces cuando el plan comenzó a formarse, aunque todavía no tenía todas las piezas. Si la única arma real de mi madre era el público, la vergüenza de decir que no frente a todos, entonces el público era también el único lugar donde ella podía perder. Había construido su historia frente a un público. Yo la desarmaría frente a ese mismo público. Bot primero necesitaba saber qué tan lejos había llegado esto. Así que llamé a mi padre respondió al segundo tono y pronunció mi nombre como un hombre que había estado temiendo esa llamada todo el día. Camila, solo eso. Papá, le dije. Mamá dice que le dijiste que está bien que se muden a mi casa. Lo escuché respirar. Mi padre no es un hombre cruel, es un hombre cansado. Un hombre que pasó 40 años dejando que mi madre tomara las decisiones difíciles para no tener que hacerlo él. ¿Tu madre tiene un plan?, dijo en voz baja. Papá, eso no es una respuesta. Estamos en una situación difícil, mi cielo, dijo, y su voz se quebró al decir, las cosas no salieron como yo pensaba. Le pregunté qué cosas, y poco a poco, con esa timidez y vergüenza con la que los hombres de su generación hablan de dinero, todo fue saliendo a la luz. El negocio en el que había puesto su jubilación no había funcionado. Hubo un socio y un préstamo. Y luego simplemente ya no hubo negocio. ¿Qué tan grave es, papá?, pregunté. No respondió directamente. Lo que dijo fue peor. Tu madre maneja las cosas de la casa, dijo. Yo no pregunto, solo firmo donde ella me dice. Y ahí estaba, toda la verdad de mi padre en una sola línea. No dijo que estaba bien porque hubiera pensado en mi casa. Dijo que estaba bien porque había dejado de mirar lo que firmaba hacía años. Sentí que subía la ira y dejé que pasara a través de mí, como dejaba que pasara todo durante un turno difícil en el hospital. No desapareció, solo la controlé. Papá, le dije, mamá te dijo que yo ofrecí la casa. Una larga pausa. Dijo que ustedes dos lo habían resuelto. No lo hicimos, le dije. Luego, casi en un susurro, dijo, solo un como si se hubiera encendido una pequeña luz en una habitación que había mantenido a oscuras. Colgamos y fui a buscar la carpeta. Antes de decirte lo que había en esa carpeta, tengo que ser honesta sobre el momento que vino primero, porque es el momento que muchos de ustedes reconocerán en su propio cuerpo. Después de colgar con mi papá, la Camila que resuelve las cosas regresó con fuerza. No tienen dinero, pensé. Papá está avergonzado. No tienen a dónde ir.
Tienes una segunda habitación vacía. ¿Qué tipo de hija deja a sus padres ancianos a la deriva solo por orgullo? Me quedé allí sentada y, sinceramente, casi me convencí de decir que sí. Abrí un mensaje para mi madre. Escribí: Está bien. Tenemos que hablar de las reglas, pero está bien. Mi pulgar flotó sobre el botón de enviar. Y quiero que entiendas que ese mensaje no era un acto de bondad. He pasado suficientes años rodeada de bondad real como para notar la diferencia. Ese mensaje era la vieja herida intentando cerrarse de la forma rápida, de esa forma que deja una mala cicatriz y duele cada invierno por el resto de tu vida. Decir que sí no habría salvado a mis padres. Habría premiado una mentira. Le habría enseñado a mi madre que su campaña funcionaba y le habría entregado a Mateo una casa de playa para rondar. Habría significado que la primera Kobe en la cosa que tuve en la vida que era se convertiría en menos de 24 horas en una cosa más para el uso de la familia. El agua susurraba afuera. Me obligué a leer el mensaje que había escrito una vez más. Luego lo borré letra por letra hasta que el cuadro quedó vacío. Mi mano casi había dejado de temblar. Y justo en ese momento, antes de que pudiera sentirme orgullosa de mí misma, el teléfono vibró en mi palma con una notificación que no había visto en 2 meses. Un chat grupal encendiéndose. El nombre en la parte superior decía con alegría: Familia Mendoza. 40 y un mensaje sin leer. Lo había silenciado cuando me quedé en silencio. Lo activé y comencé a leer. But antes de deslizar la pantalla, hice lo que de forma instintiva había aprendido en enfermería. Reuní mi expediente. No entras a una conversación difícil con una familia sin tener tus datos en orden. Y yo no iba a entrar a la mía desarmada. Fui al cajón de la cocina, donde había puesto la carpeta de la compra de la casa hacía 4 semanas, el día que me dieron las llaves. Era una carpeta de cartón simple, ya un poco desgastada en las esquinas. La abrí sobre la encimera amarilla bajo la única luz buena. La escritura estaba arriba. La había leído antes, por supuesto, durante la firma del contrato, mientras una amable abogada de bienes raíces llamada Licenciada Latorre me guiaba por cada página, pero la leí de nuevo ahora, lentamente, de la misma manera en que lees el resultado de un análisis de laboratorio que va a decidir lo que harás a continuación. Propietario, un solo nombre, Camila María Mendoza, sin Y, sin O. No mi madre, no mi padre, no Mateo, no la familia Mendoza. Un solo nombre, el mío, registrado en el municipio. Me quedé contemplando esa línea por un rato, y algo se asentó dentro de mí que ninguna cantidad de culpa podría mover. Y la cabaña no era un sentimiento, no era un favor que debía ni una buena acción de la que pudieran hacerme sentir culpable. Era un hecho legal con mi nombre, registrado en una oficina pública, y ninguna historia contada en una reunión de la iglesia podía cambiar una sola palabra de eso. Recordé la tarjeta de la licenciada Latorre, sujeta con un clip dentro de la carpeta. La puse a un lado donde pudiera encontrarla. Luego, apoyé la escritura contra la pared de la cocina para poder verla. Respiré hondo y volví a tomar el teléfono. El chat de la familia Mendoza seguía brillando. 41 mensajes. Deslicé la pantalla hasta el principio, donde comenzó todo, y empecé a leer lo que mi familia había estado diciendo de mí mientras yo tenía al mundo en silencio. El primer mensaje importante era de mi madre, de hacía 3 semanas. Grandes noticias para todos, decía. Camila finalmente aceptó hacer lo correcto por nosotros. Nos mudaremos a su casa junto al agua este otoño. Abajo, una cadena de corazones y manos aplaudiendo de tías y primos. Muy feliz por todos ustedes. ¡Qué bendición! Camila siempre fue la responsable. Seguí bajando, olvidándome por completo de mi café.
Mi madre había publicado de nuevo una semana después una foto de mi cabaña, el porche plateado, los gabinetes amarillos torcidos visibles a través de la ventana, con la leyenda: nuestro nuevo lugar junto al agua. No puedo esperar. Nuestro nuevo lugar. Había tomado la foto del anuncio que yo le había enviado a una sola persona, mi padre, en un momento de orgullo. Había mensajes sobre a qué iglesia se uniría ella aquí. Un mensaje preguntando si había espacio para Mateo también, solo mientras se recupera. Un mensaje de la tía Silvana: Camila es una buena muchacha por hacerse cargo de esto. Y luego, casi al final, el que hizo que el suelo se moviera bajo mis pies. Mi prima Daniela había publicado una captura de pantalla. Era un anuncio de bienes raíces. La casa de mis padres, la casa de ladrillo donde crecí, esa que tenía mi estatura marcada con lápiz en el marco de la puerta del cuarto de lavado y sellada sobre la foto en letras rojas, había una sola palabra: vendido. El mensaje de abajo decía: felicidades, tía Elena y tío Ramón por la venta. Rumbo a la playa. Lo leí 3 veces. No solo habían decidido mudarse conmigo, habían vendido su casa, firmado un contrato, fijado una fecha de entrega, habían cortado la cuerda detrás de ellos y estaban parados al borde de un abismo que era mi puerta de entrada, apostando todo lo que tenían a que yo nunca los dejaría caer. Mi madre no me había pedido un hogar. Le había dicho a toda la familia que yo ya les había dado uno, vendió el único que tenían y me dejó exactamente una respuesta aceptable. Sí, dejé el teléfono. Mis manos estaban completamente quietas ahora. Me quedé sad con eso durante mucho tiempo y me permití sentir toda la dimensión de la situación antes de decidir nada. Esto no era una pareja de ancianos en pánico sin ningún lugar a dónde ir. Esa era la historia que casi había rescatado 1 hora antes. La historia que casi les consigue a mis padres una llave de mi puerta principal. Esto era algo más frío y deliberado. Mi madre había mirado mi recuperación, mi silencio tan difícil de ganar, la única cosa que había construido para mí misma, y había visto propiedades. Había visto una oportunidad para resolver su problema con mi futuro, y lo había visto con tanta claridad que había vendido su propia casa, basándose en un sí que yo nunca di. No me pidió compartir mi hogar. Le dijo a todos que yo ya lo había regalado, y luego lo hizo real de la única manera que pudo, haciendo que la alternativa fuera impensable. Si decía que no ahora, no estaba rechazando una petición. En la historia que ella había construido, yo estaba arrojando a mis padres sin hogar a la calle por puro egoísmo. Eso era lo que se le había dicho al público. Ese era el titular en el que 41 mensajes habían estado de acuerdo. Y por 1 minuto más, el viejo miedo me apretó la garganta. Luego me soltó y no regresó, porque finalmente entendí las reglas del juego que había estado perdiendo toda mi vida. La única arma de mi madre era el público. La vergüenza solo funcionaba porque el público creía su versión y nunca escuchaba la mía. Había pasado 3 semanas cargando esa arma. Pero un arma así tiene un defecto. Apunta en ambas direcciones. Cada persona a la que le había contado una mentira era una persona que podía escuchar la verdad. Ella había reunido a mi jurado por mí. Todo lo que tenía que hacer era convocarlos a la misma habitación, a la misma hora, y dejar de estar en silencio. Sabía exactamente a qué hora sería. Al mediodía del día siguiente, cuando llegara el camión. Quiero detenerme aquí porque sé que algunos de ustedes están sintiendo ese mismo nudo en el estómago en este momento. Ese que dice que si dices que no, te conviertes en la mala de la historia. Yo lo sentí en una casa que había pagado con 9 años de mi propio trabajo. Si alguna vez
¿Alguien te ha dicho que tu límite es un insulto? Quédate conmigo para ver lo que viene. Suscríbete y sigamos adelante, porque aquí es donde todo cambió. Algo cambió en mí, Dref. Durante 33 años me había hecho una pregunta cada vez que mi familia me exigía algo. ¿Estoy siendo egoísta? Es una buena pregunta para un niño. Es una trampa para un adulto. Esa noche, sentada bajo mis gabinetes amarillos torcidos, dejé de preguntármelo. En su lugar, me hice una diferente, una que nunca me había permitido formular en voz alta. ¿Cómo quiero que se vea el día de mañana? A la respuesta llegó tan rápido y con tanta calma que casi me río. Quería la verdad en la habitación, toda ella. Antes de armar el plan, me aseguré de que el suelo bajo mis pies fuera firme, porque una enfermera no decide un tratamiento basándose en una suposición. Recordé el día de la firma de la compra, cuando la licenciada Latorre me explicaba cosas a las que presté atención a medias porque parecían problemas lejanos. Había dicho que la escritura estaba a mi nombre únicamente, propiedad exclusiva, registrada en el municipio. Dijo que eso significaba que la casa era mía para hacer lo que quisiera. Punto final. Recordé haberle preguntado, medio en broma, si mi madre podría alguna vez causar problemas por ello, porque por una parte de mí siempre se prepara para a eso. La licenciada había sonreído y dicho lo que ahora sostenía como un pasamanos. Una promesa hecha en la mesa del comedor no es una escritura. En sus palabras, un acuerdo verbal para darle una propiedad a alguien no transfiere nada. La ley lo exige por escrito, firmado y registrado. Mi madre podía decirle a cada pariente en 3 estados que yo le había ofrecido la casa. Podía creerlo ella misma. Tendría exactamente el mismo peso legal que un deseo. El único documento que importaba estaba apoyado contra la pared de mi cocina con un solo nombre. No voy a fingir que la ley era toda la batalla. La ley no detiene un camión de mudanza que entra a tu camino de entrada. No evita que tu madre llore frente a tus tías y a mí te llame das a la almada, pero significaba que a cuando llegara el ruido, yo estaría parada sobre piedra en lugar de arena. No podían obligarme a dejarlos entrar. No podían quedarse si yo les decía que se fueran. Todo lo que pasaba de ese punto era solo el arma favorita de mi madre, el público, la vergüenza, la actuación. Y yo finalmente había descubierto cómo darle la vuelta. Tomé la tarjeta de la licenciada Alatorre. Eran casi las 9 de la noche, pero los abogados revisan el correo y yo tenía una noche larga por delante. El plan era casi vergonzosamente simple, y así supe que era el correcto. Los planes complicados son los que se construyen sobre la venganza. Esto no era venganza, esto era un cambio de vendaje. Limpias la herida, la expones al aire, déjase que sane con honestidad en lugar de infectarse bajo una venda de mentiras amables. Mi madre había construido toda su posición frente a un público que solo escuchaba su versión, así que yo simplemente me aseguraría de que el público escuchara la mía, en la misma habitación, al mismo tiempo, con los documentos sobre la mesa. Sin gritos, sin acusaciones que ella pudiera usar para decir que yo estaba inestable. Solo la verdad expuesta con claridad, mientras la gente a la que le había mentido se sentaba a verla intentar discutir con una escritura de propiedad. Lo hermoso era que no tenía que invitar a nadie con engaños. Los invitaría con la verdad también. Y llamaría a mi tía y a mis primos, y les diría que estaba muy contenta de que estuvieran entusiasmados. ¿Les gustaría venir a una pequeña reunión de inauguración de la casa la mañana en que llegaran mis padres? Por supuesto que vendrían. Pensaban que venían a un final feliz. Venían a la verdad, que es una cosa diferente y, a veces, mucho mejor. Hice una lista, corta en el reverso de un sobre, de la misma manera
en que solía escribir el plan de un turno. 1. Enviar correo a la licenciada Alatorre esta noche. 2. Asegurar las cerraduras. 3. Invitar a Silvana y a los primos para la mañana. 4. Preparar café como una persona que no tiene nada que ocultar porque no lo tenía. Miré la lista. 4 líneas, un correo electrónico y una sola llamada por hacer. El resto del arsenal ya estaba listo. Y recuerden esas 3 llamadas telefónicas que mencioné al principio, las que hice antes de que llegara el camión. 2 ya habían quedado atrás. Mi hermano y luego mi padre, la noche en que todo comenzó. La tercera era la que decidiría la mañana, y la haría en cuanto saliera el sol. Le escribí a la licenciada Alatorre un poco después de la noche. Fui breve y objetiva, como escribiría una nota de entrega de turno. Le dije que mis padres tenían la intención de mudarse a la propiedad al día siguiente, que creían tener derecho a hacerlo, y que quería entender exactamente dónde estaba parada y si necesitaba algo por escrito. No esperaba respuesta hasta la mañana. Me respondió en 40 minutos, lo que me indicó que ya había visto este tipo de situaciones antes. Su respuesta fue tranquila y clara, y la leí 2 veces. Confirmó lo que yo recordaba. La propiedad era solo mía. Nadie más tenía ningún interés legal en ella. Un reclamo verbal, sin importar quién lo fizer o a cuántas personas se lo hubiera dicho, no significaba nada. Escribió que yo no tenía ninguna obligación de permitir que nadie se mudara y que cualquiera que entrara y se negara a irse estaría allí sin mi permiso, lo cual es algo para lo que la ley tiene palabras muy claras. Luego me ofreció algo que yo no había pedido, pero que agradecía tener. Dijo que si ayudaba, podía poner lo esencial en una carta breve con el membrete de su bufete confirmando mi propiedad, exclusiva para que la tuviera a mano. A veces, escribió, la gente discute con una hija, pero no discute con un abogado. Le dije que sí, por favor, y gracias. Para las 10:30 había un documento de una página en mi bandeja de entrada. Mi nombre, el número de catastro, la fecha de registro y 2 frases secas que confirmaban que la casa me pertenecía y que ninguna otra parte tenía derecho alguno. Lo imprimí en la pequeña impresora de mi habitación de invitados. Lo deslicé en la carpeta de cartón, justo detrás de la escritura. 2 páginas ahora, una de un juzgado, otra de una abogada. Páginas silenciosas, las cosas más ruidosas de la casa. Y la segunda línea de mi sobre decía, asegurar las cerraduras. Y casi me río cuando la taché porque no había nada que hacer. Ya lo había hecho sin saber que me estaba protegiendo. Cuando compras una casa, cualquier persona decente en la firma te dice que cambies las cerraduras, porque nunca sabes cuántas llaves andan flotando del dueño anterior. La licenciada Alatorre me había dicho exactamente eso hacía 4 semanas, y lo hice la misma tarde en que me dieron las llaves, mucho antes de traer la primera caja. Un cerrajero había venido y cambiado la combinación de la puerta principal, la trasera y la de servicio al lado de la cocina, y me había entregado 3 llaves brillantes en un llavero, y esas eran las únicas llaves de mi casa que existían en el mundo. Mi madre no tenía una, mi padre no tenía una. Mateo, de quien más tarde me enteraría de que había estado hablando como si fuera a quedarse en la habitación de invitados, no tenía una. Quiero ser clara en algo porque creo que importa. Yo no estaba dejando fuera a familia a la fuerza. No puedes dejar fuera de una puerta a alguien a quien nunca le diste una llave. Yo simplemente, desde el día en que la casa fue mía, la había tratado como si fuera mía porque lo era. Las cerraduras no eran un arma que construí para la guerra. Eran solo el sentido común ordinario de una mujer que finalmente había comprado algo y tenía la intención de conservarlo. Me paré en mi puerta principal esa noche y giré el
esa seguridad. Sentí cómo se deslizaba firme y limpio, y pensé en cuántas veces en mi vida había dejado una puerta sin llave para personas que entraban y cambiaban los muebles de lugar. Esta no. Apagué la luz de la cocina. Me quedaba una llamada para hacer en la mañana y era la importante. Llamé a la tía Silvana a las 8 de la mañana siguiente, lo suficientemente temprano para atraparla antes de que se ocupara, lo suficientemente tarde para no parecer extraño. Hice que mi voz sonara cálida, y no tuve que fingir porque de verdad la quiero y porque lo más afectuoso que podía hacer por ella era dejar de permitir que mi madre la usara. Silvana, le dije, estoy muy contenta de que todos estén entusiasmados con la mudanza. Ay, claro que sí, mi cielo, dijo. ¿De verdad que sí? Estaba pensando, le dije, que mamá y papá llegarán alrededor del mediodía. ¿Por qué no vienen tú, Daniela y Beatriz también? Hacemos una pequeña inauguración. Me encantaría que la familia vea el lugar. Hubo una pausa, una feliz. Ay, mi vida, nos encantaría. ¿Estás segura? El día de la mudanza, segura, dije. Es importante para mí que todos estén allí. Y esa última parte fue la cosa más real que dije en toda la mañana, aunque Silvana lo entendió de una manera y yo de otra. Comenzó a planear qué llevar. Un pastel, algunas de sus sillas plegables en la camioneta. La dejé. Le dije que al mediodía y que viniera un poco antes si podía. Dijo que reuniría a los primos. Cuando colgué, me quedé un segundo con la extrañeza de la situación. Acababa de invitar a los propios testigos de mi madre a ver cómo se desarmaba su historia, y me habían dado las gracias por ello y traían pastel. No estaba orgullosa exactamente. Era más bien la sensación que queda después de que finalmente acomodas un hueso roto en su lugar, un dolor fuerte y limpio, y debajo de él, alivio. Preparé una jarra de café fresco. Saqué tazas, más de las que necesitaba. Puse la carpeta de cartón en el cajón de la cocina, cerrada pero no oculta. Luego me senté en mi porche plateado en la silla de mimbre y esperé a mi familia. Mucha gente, cuando les cuento esta historia, me pregunta ¿por qué no llamaste a tu madre para gritarle? Para ponerla en su lugar, para decirle de todo. Esto es lo que aprendí trabajando en un REN de 9 años. La persona más ruidosa en la habitación casi nunca es la que tiene el control. Yo no necesitaba volumen, necesitaba testigos. Si alguna vez has descubierto por las malas que la persona más tranquila en la habitación suele tener el mayor poder, entonces ya entiendes la mañana que se avecinaba. Comparte esto con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Luego quédate conmigo porque el camión está a punto de llegar. Debo decirte que dormí esa noche. Realmente dormí de manera profunda y sin sueños en la habitación de atrás, con la ventana entreabierta, para poder escuchar el agua. La mañana de la conversación más difícil de mi vida, me desperté descansada. Así fue como supe que la batalla ya estaba ganada en el lugar donde importaba. El resto era solo esperar a que todos se enteraran. Silvana y los primos llegaron a las 11:40, 20 minutos antes del mediodía, exactamente como esperaba. Silvana subió los escalones del porche con un pastel cubierto de papel aluminio y sus buenas sillas plegables. Y Daniela y Beatriz venían detrás con un termo y una bolsa de mandarinas, tratándolo como la reunión familiar que pensaban que era. ¡Ay, Camila!, suspiró Silvana, mirando hacia el agua. Es un pedacito de cielo. Lo era. Yo misma lo había pensado la tarde anterior, sentada en esa misma silla antes de que todo comenzara. Les serví café en mis tazas desparejadas y dejé que recorrieran las habitaciones pequeñas. Elogiaron los gabinetes amarillos osidos, sí, el porche plateado y la ventana abierta con la brisa marina entrando.
Beatriz preguntó qué habitación sería la mía y cuál la de mamá, y yo solo sonreí y dije que el café estaba fresco. No les mentí. Quiero que eso quede registrado. Nunca dije las palabras que mi madre puso en mi boca. Solo dejé que estuvieran en mi casa, bajo la luz del sol, llenos de calidez y mandarinas. Y dejé que estuvieran tan contentos de estar allí como quisieran. Porque en unos 15 minutos, cada uno de ellos iba a necesitar recordar que yo había sido amable, que había estado tranquila, que les había servido café y les había dado la bienvenida. El contraste iba a importar. Silvana estaba a mitad de una frase sobre su jardín cuando todos lo escuchamos. Un motor pesado bajando de marcha, luego el largo crujido de las llantas al salir del sendero de arena hacia mi entrada de grava. A través de la ventana delantera apareció un camión de mudanza blanco, demasiado grande para la entrada pequeña, y detrás de él el viejo auto de mi padre. Mi familia me miró, encantada. Dejé mi taza. Justo a tiempo, dije. Quiero describir cómo se bajaron de ese camión porque te dice todo sobre lo que mi madre pensaba que estaba pasando. La puerta del copiloto se abrió primero y mi madre bajó como una mujer que llega a una propiedad de su propiedad. Se había arreglado. Pantalón de vestir, los aretes buenos, el peinado intacto. Observó la cabaña, el agua, el porche con un pequeño asentimiento de satisfacción, el gesto de una persona que confirma que se le ha entregado algo. Mi padre salió del auto despacio y no miró la casa. Se miró los zapatos, la grava, el cielo, cualquier lugar menos la puerta principal. Y entendí que mi llamada de la noche anterior finalmente había encendido una luz en esa habitación oscura y ya no podía ignorar lo que había dentro. Luego Mateo saltó de la cabina del camión, se estiró y abrió la parte trasera para revelar que estaba llena de piso a techo con sus vidas. Cajas etiquetadas con la letra de mi madre. Cocina, blancos, Ramón, oficina, un sillón reclinable, una cabecera. El contenido de una casa vendida, cada pieza apostando a que yo cedería. Mi madre comenzó a caminar por el sendero con los brazos ya abiertos y sus ojos encontraron el porche. Y ahí fue cuando su paso cambió, porque el porche no estaba vacío. Su hermana estaba parada allí con un pastel. Sus sobrinas estaban detrás con mandarinas y rostros alegres pero confundidos. Y yo en la puerta de mi propia casa, tranquila como un domingo, sosteniendo una taza de café. Solo por un segundo, a mitad de un paso, mi madre dudó. La vi recalcular, la vi decidir que el público era una ventaja, un grupo para el cual actuar su llegada. Recuperó su sonrisa y subió los escalones. Bueno, anunció a todos, llegamos. Lo que pasó después me lo entregó mi madre misma. Entró en mi sala como una guía de turistas y actuó. ¡Ay, es más pequeña que en las fotos!, dijo, pasando un dedo por el marco de la ventana. La haremos funcionar. Ramón, la luz de la mañana está atrás. Esa es nuestra habitación. Se volvió hacia Silvana con una sonrisa radiante. Hemos estado planeando esto durante meses, ¿verdad, Camila? Es lo más lógico. Toda la familia junta. Le dijo a Daniela que Mateo podía quedarse con la segunda habitación hasta que se organizara. Le dijo a Beatriz que estaba pensando en pintar los gabinetes amarillos de un color más neutro. Estaba parada en medio de la casa que compré con 9 años de turnos nocturnos, repartiendo sus habitaciones una por una a un público que ella confiaba en tener encantado. Y todo el tiempo yo solo miraba y la dejaba, porque cada palabra que decía era un ladrillo que yo no tendría que colocar. La sonrisa de Silvana se había vuelto un poco rígida. Me miraba de reojo, esperando que yo interviniera, que me riera y asintiera como siempre lo hacía, pero no lo hice. Solo me quedé junto al cajón de la cocina con mi café y dejé que el silencio creciera. Mi madre
no notó el silencio. Nunca antes había tenido que notar mi silencio porque yo siempre lo llenaba por ella. Siguió hablando, planeando la cena de Navidad en mi comedor, diciéndole a Beatriz a qué iglesia se uniría. Y cuanto más hablaba, más se notaba la distancia entre su historia y la mujer tranquila e imperturbable, parada en la puerta de una casa que claramente ya pertenecía a alguien más. Finalmente, aplaudió con entusiasmo, como dando por terminado el asunto. Muy bien, dijo Mateo. Empieza con las cajas de la cocina. Camila, mi cielo, ¿dónde quieres nuestras cosas? Todos en la habitación se volvieron a mirarme, antes de mover cualquier cosa. Más, dije. Quiero asegurarme de que todos aquí entendamos lo mismo, porque creo que ha habido una confusión. Mi voz era tranquila, conversacional, el tono que usaba para decirle a una familia que su paciente estaba estable. La sonrisa de mi madre se tensó. Camila, este no es el momento. Mamá, dije con suavidad. Diles a todos otra vez, como se los dijiste antes. ¿Qué fue exactamente lo que yo acepté? Parpadeó. Lo hablamos. Querías que estuviéramos cerca. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Cuándo lo hablamos? Hace meses, dijo, pero sus ojos buscaron a Silvana, midiendo el ambiente en la habitación. Yo cerré el trato de esta casa hace 4 semanas, dije. Me mudé ayer. ¿En qué mes te la ofrecí? La pausa que siguió fue el primer silencio real que mi madre había perdido en su vida. Silvana cambió de postura. Daniela frunció el ceño y miró su teléfono, tal vez haciendo la misma matemática que yo había hecho. Tú me enviaste el anuncio, dijo mi madre, recuperándose, cambiando de estrategia rápidamente. Querías mostrármelo. Le envié el anuncio a papá, dije, a una sola persona, la noche que me dieron las llaves porque estaba orgullosa. Me volví hacia mi tía, manteniendo mi voz cálida porque nada de esto era culpa suya. Silvana, cuando mamá te dijo que yo había ofrecido la casa, ¿yo alguna vez te lo dije directamente? La boca de Silvana se abrió y se cerró. Bueno, dijo despacio. No, tu madre lo dijo. Sé lo que mi madre dijo, le respondí, aún con suavidad. Solo necesito que todos tengan claro que yo nunca lo dije. La habitación se había quedado muy quieta, las sillas plegables, el pastel y las mandarinas habían quedado en el olvido. El rostro de mi madre había begonnen a cambiar, la actuación se rompía por los bordes. Y fue entonces cuando abrí el cajón de la cocina. Saqué la carpeta de cartón y la puse sobre la mesa del comedor donde todos pudieran verla. Y la abrí. 2 páginas. No levanté la voz ni una sola vez. Esta es la escritura de esta casa, dije, girándola para que Silvana y las primas pudieran leerla. Hay un solo nombre en ella, el mío, no el de mamá, no el de papá, no el de la familia, el mío. Coloqué la segunda página al lado, y esta es una carta de la abogada que llevó la venta. Dice lo mismo, la casa es mía y nadie más tiene ningún derecho sobre ella. Miré a mi madre y mantuve mi voz tan firme como el agua afuera. Una promesa hecha en la mesa del comedor no es una escritura, mamá. Puedes decirle a la gente que la ofrecí. Puedes. Eso no transfiere ni un solo ladrillo de esta casa a mi nombre. Por un instante nadie respiró. Y entonces mi madre estalló. Después de todo lo que hicimos por ti, dijo, y su voz subió de tono y se quebró. ¿Serías capaz de poner a tus propios padres en la calle frente a la familia? Yo te crié, lo di todo por ti y tú te paras ahí con un pedazo de papel. Estaba gritando ahora, lo suficientemente fuerte como para que Beatriz se sobresaltara. Su rostro se volvía rojo y húmedo. El pantalón de vestir y el peinado habían quedado en el olvido. Vendimos nuestra casa, Camila. No tenemos a dónde ir. Eso es lo que quieres. ¿Humillarnos? ¿Tirarnos a la basura? Quería que yo me pusiera a su nivel, que gritara, que me convirtiera en la hija inestable y desagradecida que su historia
Necesitaba que fuera. No lo hice. Me quedé allí con las manos cruzadas y dejé que su tormenta se estrellara contra mi silencio. Y cuanto más tranquila me quedaba, más ruidosa y pequeña se volvía ella, hasta que la única persona que estaba actuando en esa habitación era ella misma. Y el público que había reunido para avergonzarme la estaba observando a ella en su lugar. No vendieron su casa por mi causa, dije cuando finalmente se detuvo a respirar. La vendieron antes de preguntarme. Hay una... Y todos en esta habitación pueden verla ahora. Mi madre me miró con el pecho agitado y hizo la pregunta que nunca en su vida había tenido que hacerme directamente. Entonces, ¿qué se supone que hagamos ahora? Toda la habitación esperó y yo le di la única respuesta que cabía. Las mismas palabras que ella me había dicho por teléfono la noche anterior, en el mismo tono plano que ella había usado, devueltas exactamente como habían salido de ella. Si no te gusta, dije, puedes buscarte otro lugar. El silencio después de eso fue absoluto. Silvana dejó su pastel sobre la mesa como si de repente pesara mucho. Mateo, que había estado esperando en la puerta, con una caja que decía cocina en los brazos, se agachó lentamente y la dejó en el suelo, y no volvió a levantar otra. Mi padre se había sentado en una de las buenas sillas plegables de Silvana, sin que nadie lo notara, con las manos caídas entre las rodillas. Mi madre buscó con la mirada a sus aliados, al público que había construido, al coro que siempre presionaba por ella, y uno por uno, ninguno le sostuvo la mirada. Daniela leía en su teléfono la captura de pantalla del anuncio, las fechas. Beatriz miraba al suelo. Silvana miraba a su hermana con una expresión que nunca le había visto dirigir a mi madre. No era enojo. Era algo peor para mi madre que el enojo, duda. El público había escuchado la otra versión finalmente, en la misma habitación, a la misma hora, y el arma que mi madre había pasado 3 semanas cargando acababa de dispararse en sus propias manos. Mentiría si te dijera que no sentí más que victoria, porque no fue así. Y has confiado en mí hasta este punto, así que no voy a empezar a mentir ahora. Cuando mi madre se dio cuenta de que la habitación le había dado la espalda, la furia se le escapó de golpe. Y lo que quedó debajo de todo eso fue lo que había estado escondiendo detrás de la actuación todo el tiempo. Miedo. Miedo humano y simple. Tenía 63 años. La casa donde nos había criado estaba vendida. El dinero que mi padre juró que manejaría se había esfumado y acababa de ser descubierta por completo ante cada pariente, cuyo respeto había pasado una vida entera administrando. Por un momento, no parecía mi adversaria. Parecía una mujer asustada que había hecho una apuesta terrible y la había perdido frente a todos. Y una parte de mí, la parte que pasó 9 años sosteniendo las manos de personas asustadas, sintió compasión por ella. Quiero ser honesta en que ese dolor fue real. También quiero ser honesta en que no me hizo cambiar de opinión. Y creo que es la parte que me tomó 33 años aprender. Puedes sentir compasión por alguien y aún así no entregarle tu casa. Puedes lamentar que alguien tenga miedo y aún así no dejar que su miedo se convierta en tu responsabilidad. Sentí lástima por mi madre esa mañana. Solo que finalmente dejé de sentirme responsable. Son 2 cosas diferentes. Solo me tomó la vida entera a aprender a distinguirlas. No se mudaron. No quedaba nada por discutir, una vez que la escritura estuvo sobre la mesa y la habitación se quedó en silencio. Mateo llevó la caja de la cocina de regreso al camión y el resto de sus vidas viajó de vuelta por la costa esa tarde, para ser descargado más tarde en una bodega de almacenamiento que mi madre podía pagar incluso menos que su orgullo. Silvana se quedó después de que se fueron.
Se sentó conmigo en el porche plateado y me pidió disculpas. De verdad me pidió disculpas, con las manos temblorosas alrededor de su café. Me dijo que te habías ofrecido, repetía Silvana. Nunca se me ocurrió preguntarte. Debí haberte preguntado. Le dije que no era su culpa y lo decía en serio. Así era como funcionaba el arma. Solo necesitaba personas que quisieran a mi madre lo suficiente como para creerle sin verificar. Mis padres rentaron un departamento de 2 habitaciones cerca de su antiguo vecindario en el transcurso del mes. El tipo de lugar modesto que podrían haber elegido desde el principio. El tipo que no requería la casa de nadie más que sus propias elecciones. Mateo, al ver que el sótano ya no era una opción segura, encontró un trabajo. No uno grandioso, un trabajo. Ante el chat familiar, ese que se había llenado con 41 mensajes alegres sobre mi generosidad, se quedó muy silencioso. Y luego poco a poco volvió a la vida como algo más honesto. Un espacio donde, por primera vez, la gente me preguntaba cómo estaba yo, en lugar de decirme lo que yo había aceptado hacer. No corté la relación con mis padres. La gente espera que ese sea el final, la ruptura limpia, la puerta cerrada para siempre, y no lo fue. Una semana después le envié un correo a mi madre con una lista de departamentos para adultos mayores en su municipio. 3 de ellos con números de teléfono, lugares que se ajustaban a su presupuesto. Eso fue todo. No dinero, no mi puerta principal. Una lista y un número de teléfono. La ayuda que yo estaba dispuesta a dar libremente bajo mis propios términos, en lugar de la ayuda que te arrebatan y llaman tu obligación. Nunca me dio las gracias por ello, pero mi padre llamó unas semanas después solo para conversar. Y al fin dijo con su tono silencioso de siempre: me alegra que te hayas quedado con ta casa, Camila. Fue lo más cerca que pudo estar de decir el resto, y lo acepté. Los veo de vez en cuando, bajo mis términos, a mi ritmo, con la verdad finalmente sentada en la habitación con nosotros, en lugar de una historia contada a mis espaldas. No es la familia que soñaba de niña, pero es una honesta. Y es la primera en la que he podido descansar. Si hay algo que aprendí en esa cabaña junto al agua, es esto. Un hogar no es algo que se te deba porque compartes un apellido. Es algo que construyes. Y las personas que de verdad te quieren, te piden que las dejes entrar. No te anuncian que ya están adentro. Esa es mi historia. Una llamada telefónica, una escritura y una mañana tranquila junto al agua. Si hay alguien en tu vida que sigue confundiendo tu amabilidad con una puerta abierta, toma esto como tu señal. Cambia las cerraduras o asegúrate, como hice yo, de nunca haber entregado la llave. Si esto llegó a ti, compártelo con alguien que lo necesite hoy. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en la próxima.